Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy les traigo un tema que a mí por lo menos me apasiona y sé que a muchos de ustedes, incluido a José Luis, a quien quiero saludar y darle las gracias porque siempre está aportando excelentes comentarios, muy ricos, muy llenos de contenido que aportan mucho a mis videos y además sugirió un tema el cual quise traer inmediatamente porque está muy conectado con todo lo que hemos estado viendo últimamente y se trata de la tecnología inversa. Es algo de lo cual he venido preparando con tiempo, pero es imposible abarcar un tema de tal envergadura en un solo video. Ustedes saben que mis temas son muy mirados, muy objetivos hacia las temáticas que vamos llevando. Así que los invito a que se queden hasta el final y que por favor dejen su me gusta porque el canal necesita de su apoyo. También les sugiero que vean los otros videos que he venido subiendo porque el canal va lento y me preocupa mucho que no le llegue a suficientes personas. Pueden compartir también los videos a personas que piensen que les puedan interesar estos temas. Y como les decía, vamos a ver primero qué es eso de tecnología inversa, porque no quiere decir que todo el mundo lo sepa. Básicamente, tecnología inversa es analizar un objeto o un sistema, un dispositivo ya existente que de pronto hemos recuperado, hemos encontrado, pero que no lo hemos hecho nosotros, no lo conocemos y queremos comprender cómo funciona para poder replicarlo, copiarlo, clonarlo o mejorarlo y adaptarlo para nuestro servicio y realizar nuevos planos de otro objeto u otro dispositivo, pero siempre basándonos en ese que encontramos. Como se darán cuenta, no es nada fácil porque tendríamos que partir ya de un objeto desconocido para nosotros, pero esto lo hace muchísimo hoy día, por ejemplo, dentro de la tecnología de la telefonía. Esto se está haciendo constantemente en el mercado, en todos los mercados, porque ustedes se darán cuenta que muchos bolsos, por ejemplo, de moda, de firmas reconocidas, después ustedes los ven por ahí, que se venden en la calle y son muy parecidos, o relojes, en fin, se duplica todo, todo se copia. Pero aquí vamos a hablar de alta tecnología. Y hay unos casos reales confirmados de tecnología inversa que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que había desarrollado el bombardero B-29, los Superfortress, una de las aeronaves más avanzadas de aquella época. En 1944, varios B-29 estadounidenses realizaron aterrizajes forzosos en territorio soviético. Les llegaron, y mejor dicho, yo me imagino la fiesta de los soviéticos felices porque obviamente no los devolvieron. La Unión Soviética, ¿qué hizo? Los desmontó pieza por pieza. Es así, amigos, de eso se trata, es la competencia. Y entre Estados Unidos y en aquella época, cuando estaba la Unión Soviética, era muy fuerte esa competencia por la tecnología. De manera que, ¿en qué resultó esto? Pues el resultado fue el Tupolev Tu-4. Esta belleza fue una réplica casi exacta del B-29, casi, no exacta, casi exacta. Hasta en los remaches copiaron hasta eso. Esto fue ingeniería inversa pura, amigos, entre dos potencias humanas que compartían la misma física. Ojo con esto, porque estamos hablando siempre de nuestra civilización y son dos naciones distintas, pero de nuestro mundo y seres humanos. Así que están copiando prácticamente la misma física, tenemos los mismos materiales, tenemos el mismo nivel industrial inclusive, solo que por algún motivo
una de estas dos naciones tenía un avance más. Habían avanzado mucho más en cuanto a su tecnología de guerra. Estados Unidos creó el B-29 y la Unión Soviética lo copió, dando origen al Tu-4. Así que esto es un ejemplo clarísimo. Otro ejemplo fue que en 1976 un piloto soviético desertó a Japón, llevando consigo un MiG-25, uno de los cazas más temidos de la Unión Soviética. Occidente pudo desmontarlo y analizarlo por completo. Se descubrió que, aunque era extremadamente rápido, su tecnología no era tan sofisticada como se pensaba. Se dieron cuenta que usaba mucha electrónica analógica y soluciones robustas más que refinadas. Así que como que se decepcionaron cuando ya lo tuvieron en mano. Y este análisis de todas maneras fue importante porque les permitió a los estadounidenses y a sus aliados entender en qué progresos estaban sus enemigos, crearon sus propias estrategias, desarrollaron también mejores sistemas de detección y de combate. Todo esto ayuda muchísimo cuando les llegan los juguetitos de un lado o del otro. En esa época era más fácil. Hoy día cada vez se avanza más, es más difícil obtener la tecnología del otro. En este caso no copiaron, pero les sirvió para comprender la tecnología del adversario y mejorar las tácticas, como les mencioné, de detección y de combate. Otro caso fue el de 1999 durante la guerra de Kosovo, en el cual Serbia logró derribar un F-117 Nighthawk, el famosísimo avión invisible estadounidense. Yo me imagino allá estaban haciendo así, porque dijeron, uy, un pez gordo aquí, mejor dicho. Los restos fueron recuperados y obviamente estudiados, y se sabe que partes del aparato llegaron a manos de Rusia y China y se repartieron el pastel. Sin embargo, no se recuperó el avión completo. ¿Y qué implicó esto? Implicó que pues hubo un impedimento para que pudieran copiarlo. Ojo, este detalle es importante porque no tenían el sistema completo de vuelo. Les faltaba el software, la integración electrónica total y tampoco tenían los procesos industriales exactos, obviamente. Tenían un resultado bastante espectacular, pero les faltaba información. Esto es interesante para que se den cuenta que no es tan fácil como recuperar y copiar. Así que no podemos pensar que copiar el stilt es solo hacerlo anguloso y ya. O sea, vamos a hacer estos angulitos y ya. No es así. En realidad depende de la composición exacta de los materiales, lo que es el RAM, el Radar Absorbent Materials, de unas capas también, de unas capas químicas específicas que este objeto debería llevar. Ya se va haciendo más sofisticado. Y una geometría milimétrica, además de un software de control y de gestión de firmas. La tecnología inversa no consiste en copiar un objeto como si fuera una fotocopiadora. Como les digo, cada vez se va haciendo más difícil y ya esto nos va a llevar a nuestro tema de hoy. Entonces, ¿en qué consiste la copia de estos objetos? Consiste en comprender sus principios, también los límites y las soluciones que tenemos para poderlo reproducir y luego desarrollar ya algo propio a partir de eso. Por este motivo no pudieron copiar el F-117 tal cual. Aquí notemos que ya se encontraron con un muro de falta de información y de no poder reproducirlo con la simple observación del objeto, desarmándolo y observándolo. Entonces, esto ya nos hace hacer una reflexión y pues pensemos en digamos, en un ejemplo práctico, realista,
Por ejemplo, está la tribu de los Mashco-Piro, por ejemplo, esta tribu del Amazonas peruano, la tribu de los Mashco-Piro, que ha evitado el contacto con el mundo externo durante generaciones. Pero ellos tienen sus flechas y su manera también de defenderse y pasan los drones nuestros para poderlos ver, para ver cómo están, cuántos son y estudiarlos. Los Mashco-Piro pueden derribar nuestros drones y eso yo creo que ha sucedido más de una vez, no solo en el Amazonas, sino también para los sentineleses en su isla de Sentinel, ya habrá sucedido. ¿Será que ellos desarmaron el dron y lograron entenderlo y reproducirlo? Sí, claro, suena ridículo, pero miren, si nosotros nos enfrentamos a una tecnología que no comprendemos y dejemos a un lado que sea humana o no, que es bastante particular, no entender una tecnología de nuestro vecino país, enemigo, eso ya dice mucho. Podemos percibir que hay un software bastante complejo, pero comprendemos más o menos lo que hicieron. Pero imagínense ustedes encontrarnos así con una tecnología. ¿Qué sucede? Los Mashco-Piro encuentran un dron, lo pueden abrir, pero el dron se descarga porque no tiene una autonomía eterna. Cuando se queda sin batería, pues para ellos es solo un objeto muerto, que no lo, pues sí lo vieron volar en algún momento, pero ¿cómo lo pueden hacer volar si ni siquiera lo pueden recargar? Así que ni siquiera pensemos en tener que reproducir el objeto, sino en hacerlo funcionar. Para hacerlo solo, para hacerlo funcionar, se necesita que haya un respaldo, una infraestructura donde se pueda también entender cómo hacerlo funcionar, cómo hacerlo revivir, por lo menos cargarlo. De otra manera van a tener un objeto muerto, inerte, que con el tiempo se va a ir dañando, se va oxidando, se va degradando el material hasta que ya queda totalmente inservible. Y si queremos usar un poco más la imaginación, podemos pensar que lo ponen de pronto en un árbol o sobre una roca y se puede convertir en un objeto de adoración. Quizás si esa tribu tiene ya unos antecedentes de ese tipo de creencias, porque si no, simplemente lo van a poner en algún lugar, quizás le den un nombre y ya se van a olvidar de ese objeto, lo van a olvidar completamente porque no sirve para nada. O pueden darle un uso distinto porque podría servir para meter allí algo, el agua, si es cóncavo, si tiene o si tiene una forma de pronto redondeada. Pueden inventarse un uso nuevo y con el tiempo se les va a olvidar que ese objeto volaba. Todo esto es parte del encuentro, de esos encuentros entre civilizaciones distintas, unas más avanzadas que otras. Pueden suceder todas estas situaciones que les acabo de nombrar, pero replicar el objeto, imposible. Es imposible, es simplemente imposible por no haber el conocimiento, por no haber un seguimiento, una historia que llegue hasta allí de tecnología, por no tener una infraestructura, porque ni siquiera saben usar la energía, porque yo les repito, para conocer si una civilización es avanzada o no, miren la gestión de la energía que tienen. Esta tribu quizás ni siquiera maneja el fuego. Habría que ver qué tipo de herramientas usan. Así que bueno, imposible de replicar. Démonos cuenta que no es tan fácil ni tan sencillo. Pensemos, por ejemplo, en el señor Maussan que tiene la esfera de Buga. Esta esfera, eh, en los videos se ve volar. Hay personas que dicen que ese vuelo fue falsificado, pero hagamos de cuenta que realmente levitara esa esfera. Hagamos de cuenta que sí fue así. En ese caso, si la esfera levitaba, ni siquiera el señor Maussan, con
todos los medios que posee, con las personas que conoce, ingenieros, investigadores, científicos, y no la han podido hacer levitar con ningún medio, no saben cómo, qué energía usa. Me parece que, porque tenemos que actualizarnos, ojo, porque hace mucho rato que no voy a mirar información al respecto, pero el caso es que está ahí, está exhibida en un pedestal y no vuela, no levita, porque esos objetos no vuelan, levitan. De manera que ni siquiera nosotros somos capaces de hacer levitar una esfera. Cuando digo nosotros, digo el público en general. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad en qué están en esos ambientes militares y de intelligence internacionales. En nuestro caso, nosotros ya llevamos más de un siglo de aviación. Todos nuestros modelos, si ustedes se fijan, nuestros modelos, aviones, helicópteros, drones, los drones poquito menos, pero todos nuestros objetos son aerodinámicos, es decir, que están hechos para volar en el aire dentro de nuestra atmósfera. También hemos construido cohetes. Recordemos que se inspiraron en los misiles balísticos. Esta historia ya la conté aquí cuando les hablé de cómo se formó la NASA. Pero con un cohete o con un misil no se puede volar aquí dentro. Se usa solamente para salir muy rápido de nuestra atmósfera, pero no nos sirve para volar o planear, mucho menos para levitar. Solo nos permiten salir de la Tierra y no nos sirven para desplazarnos libremente dentro de la atmósfera. O sea que nuestro dominio tecnológico hoy, según lo que vemos a simple vista, es un dominio del vuelo y está limitado a dos mundos muy distintos, que son el aire y el espacio. El espacio es llegar allá y bueno, tenemos algo de propulsión, pero allá en el espacio también es un poco limitado, no es que seamos expertos en movernos en el espacio. Al máximo llegar hasta la órbita y aprovechar el movimiento orbital y las fuerzas orbitales. Así que si nosotros vemos en el cielo un objeto con forma de tic-tac, cilíndrica o de esfera o cubo, todavía triángulo, ya si vemos un triángulo, no una pirámide, pero un triángulo, bueno, ya tenemos aviones que se parecen a esos triángulos, ya tenemos esos objetos, pero un cubo, ¿quién puede hacer volar un cubo, hacer levitar esos objetos? Porque no hablemos de volar, sino de hacerlos moverse y levitar y estar estáticos en el cielo. Si nosotros nos encontráramos un objeto así y que cayera, pues buscaríamos si tienen motores como los nuestros o de algún tipo, si hay cabinas, si hay digamos, tableros de mandos o si hay sistemas de control reconocibles de algún tipo. Si no reconocemos nada de esto y mucho menos el principio físico que usa para elevarse, pues va a ser imposible hacerlo funcionar o replicarlo mucho menos. Y nos daremos cuenta que ese lenguaje que usa ese objeto no existe en nuestra ciencia. Y ahí es cuando nos damos cuenta que estamos delante de algo desconocido, delante de un ovni o WAP, de un objeto no identificado para nosotros. Pero aunque no dominemos completamente el tema de la tecnología avanzada, nosotros no estamos completamente ciegos en ese aspecto, no crean. Nuestros científicos llevan décadas explorando y experimentando con conceptos que hasta hace poco estaban destinados a la ciencia ficción. La antigravedad, la manipulación de campo, los nuevos materiales e incluso modos alternativos de desplazarse en el espacio-tiempo, porque ya entendemos mejor todo esto. Se investiga cómo modificar la inercia, cómo interactuar con el vacío cuántico, cómo crear
metamateriales capaces de comportamientos físicos inéditos. Así que es legítimo preguntarse si será que hay avances que aún no se comunican públicamente. ¿Existirán desarrollos clasificados fuera del alcance del debate abierto? Pues muchos de ustedes están diciendo, pues claro, o sea, ustedes ya lo saben, algunos de ustedes están muy adelantados en ese sentido, pero nosotros, a mí me gusta como método empezar de cero, como si no sabemos nada, porque así es mucho mejor, porque hacemos a un lado prejuicios y etcétera, etcétera, para ir descubriendo poco a poco lo que hay y lo que no hay. Entonces, miren, la historia demuestra que muchos avances tecnológicos fueron secretos durante años. Esto es un hecho. Antes de que se hicieran públicos, estuvieron ocultos. Pero una cosa es investigar nuevos principios y otra muy distinta es dominarlos operativamente. Pues porque están estudiando, están investigando, están haciendo pruebas, pero los dominan ya porque hasta donde sabemos, hoy no controlamos la gravedad. Esto es lo que se sabe abiertamente. Tampoco anulamos la inercia. No manipulamos el espacio-tiempo a voluntad. Repito, hasta donde sabemos públicamente. Ni hemos construido vehículos que se desplacen sin interactuar con el aire o con el empuje clásico. Por eso, aunque estemos explorando nuevos caminos, aún no hablamos el lenguaje de una tecnología capaz de moverse como ciertos objetos que se han avistado. Pero alguien podría preguntar, ¿y tú cómo puedes saber que no lo hayan ya descubierto? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿verdad? Pues, si quiero ser honesta, no puedo saberlo con certeza, claramente. No tengo la certeza absoluta, pero sí podemos aplicar un criterio racional. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque si una tecnología, pensemos, si una tecnología como la antigravedad o la manipulación real del espacio-tiempo ya existiera, de manera operativa, ahí no estaríamos hablando de una mejoría, un mejoramiento, estaríamos hablando nada menos que del mayor salto tecnológico de la historia entera de la humanidad, bueno, de la historia que conocemos de la humanidad. Un avance así no se puede limitar a un laboratorio oculto. Es muy difícil porque inevitablemente revolucionaría la energía, el transporte, la industria, la economía, el equilibrio geopolítico mundial. Se vería claramente porque tenemos que tener los ojos puestos siempre en esto, en qué están los movimientos geopolíticos para entender quién está llevando, quién ha descubierto algo nuevo, quién está llevando la batuta con la tecnología. Y aunque algunos desarrollos puedan permanecer clasificados, porque seguro que eso es lo que está pasando, es prácticamente imposible que una tecnología tan disruptiva, tan importante, no deje huellas indirectas. Inevitablemente veríamos cambios industriales, infraestructuras nuevas, materiales inéditos, nuevos tipos de vehículos o transformaciones visibles en sectores clave. Y hasta ahora lo que vemos es, sí, una evolución acelerada, pero no una ruptura total del paradigma físico. Ahora, si hay una tecnología verdaderamente disruptiva que ya existiera, que fuera capaz de anular la inercia, manipular la gravedad o desplazarse sin propulsión clásica, tendríamos que preguntarnos si la publicarían, esperarían o le darían prioridad al secreto militar. Porque claramente la guerra es importantísima. Ellos se han centrado mucho en la guerra, se invierte muchísimo en la guerra y seguramente no la gritarían a los cuatro vientos, quien la tuviera, pero tarde o temprano empezaría a salir poco a poco. Hasta ahora lo que hemos visto, por ejemplo,
Hemos visto ya que están usando armas sónicas. Ahí se va poco a poco filtrando ciertos asuntos. Desafortunadamente, habría que ver una guerra para ver qué usan, pero últimamente estamos en un momento de guerras semifrías y cuando explotan ciertos conflictos hay unos enfrentamientos, pero no así tan agresivos. Afortunadamente, yo preferiría no saber nada con tal de que no empiezan a mandar bombas y cosas terribles. Aunque yo creo que lo que se está experimentando, ya sabemos que tienen bombas atómicas y que tienen una cantidad, pero si tienen otro tipo de armas, esto tarde o temprano va a salir. Tarde o temprano sale a la luz y las querrán probar y usar. Y esto sería una revolución energética, industrial y comercial importantísima. Sería un cambio epocal. Esto cambiaría mucho en nuestra vida general, global, completa. Y aquí entra el desenvolvimiento histórico que hasta ahora hemos visto. Y es que las tecnologías que generan ventaja militar también generan un poder económico importante y casi siempre, tarde o temprano, se empiezan a filtrar. Tenemos la experiencia del GPS, los reactores, los satélites, incluso la informática que estamos usando ahora era militar, pero después se liberó porque a ellos también les interesa otros asuntos. Esto del internet y los satélites, todo, pues al final les es muy útil para tenernos bajo control. Todo esto que nombré, GPS, satélites, internet, todo comenzó como secreto, pero ninguna de estas tecnologías permaneció encerrada exclusivamente en lo militar. Al final se liberan. Por eso, si hoy existiera una tecnología capaz de romper las leyes actuales del movimiento y la energía, sería extremadamente difícil que permaneciera confinada solo en el ámbito bélico sin que transformara visiblemente. Yo les digo, por ejemplo, la carrera aeroespacial ya inmediatamente estaríamos viendo, y ustedes saben que ellos, a estas naciones les gusta mucho ufanarse de lo que tienen para hacer ver su superioridad. Uno de los casos ovni más interesantes vinculados indirectamente al tema de la tecnología inversa fue el del incidente Calvin. Sucedió en Escocia en el año 1990. Resulta que dos excursionistas estaban caminando por una zona rural. Ellos no quisieron dar su identificación pública y ellos observaron un objeto volador muy extraño. Nunca habían visto un objeto así. Ellos describen que era totalmente silencioso y de gran tamaño. Entonces les llamó mucho la atención porque vieron que estaba suspendido en el aire sin medios aparentes o visibles de propulsión. Ellos se quedaron mirando y dijeron, pero eso cómo se mantiene ahí, simplemente suspendido. Vieron que tenía forma de rombo, como de diamante. Era muy grande, silencioso, sin propulsión y después vieron que había un caza Harrier de la RAF que lo rodeó y tras unos minutos el objeto ascendió verticalmente y desapareció en un movimiento imposible de realizar. ¿Y qué piloto soportaría una fuerza G de esa manera? O sea, queda aplastado inmediatamente. Así que por eso yo no creo, por lo menos piloto humano no hay ahí dentro. Y estas imágenes fueron entregadas al periódico británico Daily Record, que a su vez las pasó al Ministerio de Defensa británico, el MOD. Las fotos las hicieron desaparecer y estuvieron desaparecidas durante más de 30 años. Así es como hacen. Hasta que en el 2022 reapareció una copia auténtica, seguramente el diario. Ustedes saben que los periodistas se guardan su copia porque
pero les dio tanto miedo que respetaron las órdenes y nunca las publicaron. Entonces, en el 2022, encontraron esta copia conservada por un académico, quién sabe cómo les llegó a sus manos, de pronto para que la analizara o algo así. Y hoy se considera una de las mejores, efectivamente lo es, fotografías OVNI del Reino Unido. El caso fue clasificado, así que esto es importante, amigos, ver cómo se comportan los medios y quienes tienen la información es muy importante. No se ha querido desclasificar y se prorrogó por otros 50 años. Esto dice mucho. Es muy importante que esto no se sepa, no querían que se supiera, no debía divulgarse, se les escapó esa foto y está clasificado. Así que bueno, esto ya nos dice que es supremamente importante y está envuelta la seguridad nacional, seguramente. Entonces, algunos analistas sugieren que el objeto podría haber sido, hay varias hipótesis. Algunos piensan que era un prototipo militar secreto, un avión experimental tipo stealth, temprano, pues de esa época, o un dron avanzado para aquella época. Y esto implicaría que el Reino Unido o Estados Unidos ya disponían de tecnología extremadamente avanzada en 1990, quizás desarrollada a partir de programas clasificados. Y aquí aparece la sospecha de tecnología inversa. A ver, bueno, entonces ya tenemos esta opinión que dice, no, es que Estados Unidos ya estaba desarrollando esto. Pero a ver, esa forma de diamante, pues no corresponde a ningún diseño aerodinámico conocido, ni siquiera aún hoy. No, como les decía, hoy tenemos unas naves que son como forma triangular, casi, siempre manteniendo la aerodinámica, pero esto era como un diamante suspendido y ese vuelo vertical hacia arriba. No hay superficies de control visibles tampoco cuando analizan la imagen. No genera una estela térmica o sonora analizando los testimonios. El Harrier, el avión militar que lo está acompañando, entre comillas, lo está siguiendo, lo está observando. Y esto ha sucedido muchas veces y ya tenemos testimonios de pilotos que dicen, recibí la orden de tierra para ir a, a ver qué es, para seguir el objeto. Tenemos testimonios mexicanos, españoles, colombianos. Así que, amigos, esto puede ser uno de esos casos. El objeto no era humano, sino que estaba siendo observado por los militares, más bien. Entonces, digamos que haya sido recuperado o estudiado, entraría directamente en el campo de la ingeniería inversa no humana, pero me parece que este no es el caso porque el objeto se fue, no pudieron recuperarlo. Y aquí vemos que hay mucho encubrimiento documental, hay una gran clasificación militar y además también la recuperación oficial de material gráfico, porque cualquier foto iban y la escondían. Entonces, este incidente, Calvin, no está probando tecnología inversa, pero es uno de los casos más sólidos para demostrar que existen objetos observados por fuerzas militares que no encajan en ninguna tecnología conocida y cuya gestión informativa revela que se los considera estratégicamente sensibles porque los cubren como sea. En noviembre del 2004, esto es otro caso, en pleno Océano Pacífico, frente a la costa de California, se produjo uno de los incidentes más desconcertantes y mejor documentados de la historia reciente de los fenómenos aéreos no identificados. El grupo de combate de portaaviones USS Nimitz estaba realizando maniobras rutinarias cuando los operadores de radar del crucero Preston
comenzaron a detectar objetos extraños en el espacio aéreo. No se trataba de ecos aislados ni interferencias comunes. Eran contactos sólidos, repetidos, que descendían desde más de 24.000 metros hasta casi rozar el nivel del mar en cuestión de segundos, sin seguir trayectorias balísticas ni aerodinámicas conocidas. Durante varios días, estos objetos fueron rastreados con distintos sistemas. No aparecían como aviones, ni misiles, ni drones convencionales. No emitían señales identificables, no mostraban superficies de control ni propulsión visible, y aún así realizaban maniobras que ningún aparato humano puede ejecutar sin destruirse. Estos militares, cuando tenían de frente a estos objetos y vieron todo esto, y ellos son expertos, no son cualquier persona desprovista e impresionable. Ante la persistencia de estos contactos, se ordenó el despegue de 2 cazas FA-18 Super Hornet para interceptar visualmente uno de estos objetos. Uno de los pilotos era el comandante David Fravor, un aviador experimentado con miles de horas de vuelo y entrenamiento de combate real. Cuando Fravor y su escuadrón llegaron al punto indicado por los radares, observaron algo aún más inquietante. Justo sobre la superficie del océano, el agua parecía agitada, como si algo invisible estuviera perturbándola desde abajo. Y encima de esa zona, suspendido en el aire, un objeto blanco, liso, sin alas, sin cola, sin ventanas, de unos 12 metros de largo, con forma alargada, parecido a un tic-tac. Esas pequeñas pastillitas cilíndricas, dulces o mentas. Fravor describió que el objeto no se comportaba como ningún avión, helicóptero o dron. Se desplazaba lateralmente, ascendía, descendía y respondía a sus movimientos como si anticipara cada maniobra. En un momento dado, el piloto intentó acercarse para interceptarlo, pero el objeto aceleró de forma instantánea, sin transición visible, y desapareció. Segundos después, los operadores de radar informaron que el mismo objeto había reaparecido a más de 90 kilómetros de distancia, exactamente en el punto de encuentro previamente programado para los cazas. Es decir, el objeto no solo se desplazó a una velocidad imposible para cualquier tecnología conocida, sino que parecía conocer con antelación las coordenadas de destino de los aviones militares. Días más tarde, otro de esos objetos fue grabado por una cámara infrarroja FLIR instalada en un caza, en un video que hoy es público y reconocido oficialmente por el Pentágono. Y cuando se filtró, al inicio hubo una gran sensación de muchas personas, pero cuando ya lo vimos en el Congreso, yo entiendo que la gente empieza a desconfiar y dicen, ah, no, esto fue intencional, esto es otra vez el cuento de siempre, de la desinformación, de la supuesta filtración, toda información controlada, etcétera, etcétera. Pero, amigos, estamos viendo claramente en el radar del militar cómo enfoca el objeto. Ahí se está viendo la situación. Yo diría que, bueno, nosotros nos quejamos mucho de que no vemos nada, pero ese video está clarísimo y cuando se publican, entonces dicen que es falso. Pero a mí me parece auténtico. Igual, esto se lo dejo al criterio de todos ustedes, porque cada uno juzga según sus criterios. Eso debe ser así. Lo más importante de este caso no es solo el objeto en sí, sino el contexto en el que ocurre. Múltiples sensores independientes, operadores entrenados, pilotos militares, radares, cámaras térmicas y una cadena de mando real estaba siguiendo esta situación. No se trata aquí de una percepción subjetiva, que una persona vio algo, no.
Es un fenómeno registrado por sistemas tecnológicos diseñados para detectar amenazas reales. Si esto no nos sirve como prueba, pues no sé qué más. Y no afirmaron que fueran extraterrestres en ningún momento, ni que fuera tecnología secreta de otro país, ni que fueran prototipos estadounidenses. Simplemente reconocieron algo mucho más inquietante, que no sabían qué son. Ahora, podemos pensar, claro, que quizás sí lo saben, pero no lo dicen, pero independiente a eso, amigos, es algo único y yo pienso que al menos los pilotos que estaban viendo esto, yo creo que ellos dirían esto qué es. No creo que ellos estén informados, porque recordemos también en el caso de Benevitz o Benevitz, cuando él observa estas luces, las fotografía, va hasta la base, habla con ellos y después sucedió todo lo que sucedió. Él era una persona que estaba en contacto con tecnología, estaba en contacto con militares, estaba cerca de la base, estaba acostumbrado. Claramente lo que vio, él dijo, estos no son objetos militares, al menos que yo haya jamás visto. Y esto es lo que le está pasando a estos militares que están viendo estos objetos lisos con forma de tic-tac. Porque los mismos pilotos, ellos dicen cómo lo hacen volar y se preocuparán. Porque dirán, si esto lo están haciendo los chinos, los rusos, pues estamos fregados. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están los chinos volando esos objetos? Si estos objetos pertenecieran a otra potencia humana, estaríamos frente a una ruptura total del equilibrio tecnológico mundial, algo que no se podría mantener en secreto durante décadas, como se pretende, sin que haya consecuencias visibles. Esto no es posible. Si no pertenecen a ninguna potencia conocida, entonces la pregunta es, ¿de dónde proceden? Eso es lo que nos seguimos interrogando aquí, porque me parece que todavía no hay una respuesta definitiva. Hay hipótesis y teorías. Y más aún, si algún día uno de estos objetos fuera recuperado parcial o totalmente, como se cree que ya ha sucedido en más de una ocasión, ¿qué haría el Estado, cualquier Estado que lo recuperara? Pues evidentemente lo estudiarían, lo desmontarían, lo analizarían y tratarían de comprender cuáles son sus principios de funcionamiento. Y eso es exactamente lo que nosotros llamamos tecnología inversa. Este caso fue clasificado, del cual les acabo de hablar, el de que parecía un tic-tac, porque no debía hacerse público. Permaneció clasificado durante años, pero salió a la luz por filtraciones y pues por eso es que lo vimos. Y solo después, ya cuando el Pentágono vio que se le salió de las manos, le tocó reconocerlo. Ahora, también es interesante que hay varias agencias y contratistas tecnológicos como NASA, DARPA, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, etcétera, que están comprando patentes o licencias por cifras muy elevadas, sobre todo cuando se trata de nuevos sistemas de propulsión. Claro que sí, están muy interesados en este tipo de tecnología para aplicarlo al militar. Como les decía, el militar mueve mucho dinero. Nuevos materiales, sistemas de control energético, tecnologías ópticas o electromagnéticas, inteligencia artificial aplicada a defensa o aeroespacio. Y aquí vamos a empezar a ver que hay un ingeniero que se hizo conocer y últimamente pues se habló bastante de él, que es Salvatore César o Salvatore César Pais, que inclusive si ustedes van por aquí, van a mirar en esta plataforma, él se ha dejado entrevistar por varios youtubers y le gusta como la fama que está adquiriendo con estos patentes
Y como les dije, saltó a la atención pública porque trabajó como científico e ingeniero aeroespacial en la Estación Aérea Naval de Patuxent River de la Marina de los Estados Unidos y en junio del 2019 dejó la NAUCAD y se trasladó a la Organización de Programas de Sistemas Estratégicos de la Marina de los Estados Unidos. En el 2021 se trasladó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ofreció sus diseños para propulsión por luz, láser, el Light Propulsion. Y aquí empieza su notoriedad, porque empieza a presentar una serie de patentes muy ambiciosas e inusuales. Algunos dicen que son como fantasiosas, que no son realistas, pero otros dicen que él es un genio y que realmente es un genio. Estas patentes fueron solicitadas a nombre de la Marina de Estados Unidos y incluyen conceptos tecnológicos extremadamente avanzados o muy disrompentes, diría yo, como el dispositivo de fusión por compresión de plasma. ¿En qué consiste eso? Dice que produce una ganancia neta de energía cuando usamos campos electromagnéticos para confinar y comprimir plasma, algo que en teoría es similar a la idea de una fusión compacta. También un generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia, supuestamente para propulsión o comunicación a través de objetos sólidos. Imagínense lo que se puede hacer con todo esto. Aparato de reducción de masa inercial. Está descrito como parte de un vehículo híbrido aeroespacial submarino con capacidades de maniobra extrema y sin firma térmica clara. Sí, por eso dicen que es muy espectacular. Superconductor a temperatura ambiente inducido por piezoelectricidad. Esto es un concepto radical que también ha generado interés, pero al mismo tiempo escepticismo de la gente que entiende del tema. Las patentes existen realmente, se pueden consultar y fueron presentadas al United States Patent and Trademark Office con la Marina de Estados Unidos como solicitante. Entonces se ha hecho famoso por esto. Y las hizo, esto, pues este certamen las hizo públicas y accesibles, lo cual generó debate en medios técnicos y generalistas. Sobre esto, pues la comunidad científica obviamente reaccionó y hay opiniones escépticas. Hay muchos científicos que piensan que sus ideas no están respaldadas por evidencia experimental sólida, que más bien son teóricas, pero si son teóricas, pues igual son viables y son interesantes, ¿no? Hasta que las podamos realizar. Hay em, muchos inventos como el de Alcurrier, por ejemplo, muchos planteamientos suyos que todavía nosotros no somos, es que es como si la mente de algunas personas fuera más allá de lo que podemos hacer. Están en el futuro, en realidad, estas personas. Algunos analistas sugieren que podrían haber sido presentadas más bien para posicionar a Estados Unidos, como para hacer ver, ay, mira lo que yo sí puedo hacer. Hablamos siempre de esa rivalidad estratégica entre Estados Unidos, China, Rusia, ¿no? Pero pues otros han vinculado estas patentes al fenómeno WAP. Y aquí viene lo interesante porque hay personas que piensan que en realidad están tratando de replicar características que han sido observadas de objetos no hechos por nosotros. Y recientemente vi precisamente una entrevista a un ingeniero en un canal interesante en YouTube, donde el ingeniero no quiso compartir su identidad con el público, pero cuando le preguntaron, tú qué opinas? ¿Piensas que pues que simplemente es tecnología nuestra o hay algo más? Él dice, pues él no quiso como pronunciarse mucho, pero sí dio a entender de que según él hay algo más.
Él decía, aquí puede haber algo más. O sea, un ingeniero que está dentro del ámbito como este, al cual entrevistaron, que trabaja en ese ámbito y conoce muy bien del tema, ellos saben cómo lo que se está haciendo en los laboratorios experimentales, lo que puede haber en la tecnología militar. Así que están al tanto y cuando ven una serie de diseños ya planteados en una propuesta ya como lo es una patente, ellos dicen, aquí hay gato encerrado, ¿esto de dónde salió? O sea, este tipo de conocimiento ya están volando, mejor dicho, pero ni siquiera es tan fácil ponerlo en práctica y llevarlo a cabo. Recuerden la película basada en el libro de Carl Sagan, donde encuentran un plano para construir una máquina para que ella, la astronauta o la científica en este caso, pudiera viajar con en ese aparato y pudiera atravesar como un agujero de gusano para llegar a ese otro espacio-tiempo. No recuerdo si era otro planeta, si era otra galaxia, si era otro lugar o si era otra dimensión. No recuerdo bien la película, pero me viene en mente eso, que ellos tenían que construir ese aparato con una tecnología extraterrestre. En ese caso, no sé si también, si ya estaban hablando de seres interdimensionales, que está muy en boga ahorita hablar más de seres interdimensionales que de extraterrestres. Está cambiando muchísimo el pensamiento respecto a nosotros y al espacio, porque de hecho cuando yo hablo de galaxias o estrellas, hay personas que se enojan. Se está todo ya como discutiendo la misma realidad. Constantemente se está discutiendo absolutamente todo. Empezamos con la esfericidad de la Tierra, ya vamos también en el concepto de lo que es espacio. Todo se está discutiendo. Y obviamente nos tenemos que ir actualizando con todo, pero no significa que todo sea aplicable, sí, que todo sea aplicable. Dentro de estas patentes también existen líneas de investigación como el laser sail o light sail, que es un tipo de propulsión de naves mediante presión de radiación. La luz ejerce un empuje físico real y respecto a esto, hay proyectos reales como el Breakthrough Starshot, que lo están realizando para la NASA y la Agencia Espacial Japonesa. Se trata de una especie de velas ultraligeras impulsadas por láser desde la Tierra o desde estaciones orbitales. Hay otros proyectos como el Laser Thermal Propulsion o el Beamed Energy Propulsion, pero el ingeniero habló de una patente aún más interesante. Él hablaba de un rayo láser que luego el rayo se condensa como un plasma, forma una esfera que tiene luz propia, como de fuego. Es una esfera donde se concentra una extrema energía y esto se convierte como un microsol. Y miren que esto es completamente real y está ya bien reconocido por la física. Esto sucede cuando un láser alcanza ciertas condiciones de altísima potencia con una alta concentración de energía y que interactúa con gases y aire hasta producir lo que se denomina un plasma inducido por láser. Y aquí entramos en un tema que es bastante complejo pero interesante, porque resulta que estas esferas de plasma producidas pues por este láser, que es un láser que se ioniza el aire o el material que atraviesa y va arrancando electrones y crea este plasma. Así que este plasma, miren, emite luz propia. Puede parecer una esfera brillante. Puede moverse brevemente
o comportarse como una mini bola de fuego que genera calor intenso y produce efectos ópticos espectaculares. Yo creo que a algunos de ustedes les están viniendo muchas imágenes que hemos visto, ¿verdad? Esto el ingeniero lo describía como un microsol, que es una forma de una microrregión de plasma extremadamente energética. No una estrella real, claramente, pero sí un fenómeno físicamente coherente con ese concepto. Y miren que hoy día se realiza plasma generado por láser en laboratorio. ¿Que para qué se usa? Pues se usa para fusión nuclear experimental, para aceleradores de partículas, para ignición por confinamiento inercial, para física de altas energías. Entonces, con todo esto queda claro que el ser humano está buscando sistemas más eficientes que el cohete químico, porque estamos como 100 años atrasados. Al menos lo que nosotros vemos es así. Y estamos explorando ya vías electromagnéticas, ópticas y cuánticas. Esto es ya en lo que estamos hoy. Nos estamos acercando a lo que hemos visto. ¿Será una casualidad que precisamente lo que hemos visto? Ahora nosotros sí podemos producir estas esferas de plasma y eso es interesante. Pero ustedes entonces estarán preguntando, ¿es posible verificar la tecnología inversa? ¿Podemos saber si estamos haciendo tecnología inversa? Pues miren, para personas como nosotros y para muchos otros también, inclusive que estén dentro del mismo gobierno de Estados Unidos o militares, es imposible prácticamente porque la tecnología inversa, si existiera, estaría ubicada en programas militares ultra clasificados. Estarían compartimentados fuera del circuito científico civil y protegidos por un secreto de Estado, seguramente. Y no hay acceso a datos primarios, ni pruebas replicables, ni publicaciones abiertas, por lógica. No existe un método directo para verificar públicamente que se esté realizando ingeniería inversa. Pero no todo está perdido porque lo que sí podemos hacer es usar criterios indirectos, nuestros análisis, los patrones de observación, observar las señales estructurales y que permiten evaluar críticamente, pues sin caer en las creencias, pero tampoco en la negación automática. Así que lo único que podemos hacer nosotros por ahora es realizar lo que estamos haciendo aquí, más o menos, que es como la evaluación crítica indirecta mediante indicadores convergentes. Por ejemplo, analizar las reacciones institucionales cuando suceden este tipo de eventos, cuando se filtra, por ejemplo, estos avistamientos, como lo que les narré aquí del objeto el TikTok, no, el Tic-Tac, perdón. Por ejemplo, ¿cómo se comportaron? Trataron y lo clasificaron, trataron de esconderlo, eh, pero al final no lo pudieron tampoco ni ridiculizar ni cubrir y les tocó llevarlo al Congreso. Y bueno, siempre están jugando estos agentes de doble rol, de desinformación, todo lo que quieran. Todo eso es verdad. Eso ya lo hemos comprobado, existe. Pero igual hay sucesos que nos van mostrando, hay sucesos que se filtran, hay personas que ven, que toman fotos, que describen como el objeto este en forma de diamante, por ejemplo, seguido por el caza, otros objetos que han sido seguidos por pilotos. Hay pilotos que han declarado que son personas normales, que no son agentes ni nada de eso. Son personas absolutamente normales y esos testimonios son los más valiosos. Yo estuve viendo recientemente en un canal
muy interesante también, donde un piloto colombiano decía, yo no sé qué es eso, pero es que se le ve en el rostro como esa incertidumbre y esa frustración de que le impidieron saber más porque él trabajaba en una torre de control. Algún día hablaremos de todos esos casos y todo ocultado, o sea, no les permiten saber más porque hasta donde les permiten saber, ya después no pueden saber más, pero él mismo vio y muchas personas vieron ese objeto ahí cerca de la torre de control y él dice, yo no conozco ningún objeto que vuele así, nosotros no podemos hacer volar algo así, se fue hacia el cielo, hacia donde se iba en unos vuelos rectos que realizaba, cambio de velocidad, que un humano no resiste esas fuerzas. Así que amigos, sí estamos ante varios, yo pienso que estamos ante varios fenómenos. Yo pienso que sí hay un fenómeno extraterrestre. Puede haber también fenómeno intraterrestre, porque dentro de nuestra Tierra entran objetos, salen, pero que haya sido una civilización que haya crecido dentro de nuestro planeta y que sea capaz después de viajar al espacio exterior, eso para mí es más difícil de pensar. Yo pienso más bien que vienen del espacio exterior y se han adaptado allá abajo porque su planeta posiblemente tiene unas condiciones muy similares a las que encuentran allá abajo en las entrañas de nuestro planeta. Se sienten mejor, es posible que tengan una temperatura más agradable, como los describen, por ejemplo, los grises. Ya el color de la piel nos sugiere que no son seres que van por ahí tomando el sol. El color de la piel dice mucho de una criatura biológica, porque fíjense ustedes en qué ecosistema vive cada ser y se darán cuenta cómo está hecho y está hecho correspondiendo a su ambiente, a su ecosistema. Dense cuenta, por ejemplo, los animales, cómo se camuflan con el lugar, cómo se integran, y ellos están mejor integrados a la tierra que nosotros. Los intraterrenos, como los llaman, los que están allá abajo, tienen los ojos enormes, oscuros, quizás no sé si tengan una película que les cubran los ojos o sean así, pero tienen los ojos de un ser que vive efectivamente en un lugar oscuro y bajo tierra. Si son así, si realmente son así. Tenemos el caso Bagheera, que será muy bueno analizarlo un día, se los contaré aquí en Brasil. La descripción que dan también es de unos seres que viven debajo de tierra y tenían los ojos rojos o era una cobertura de los ojos, no sé, la piel café, de hecho, o pueden ser seres que viven entre la foresta, no sé. De todas maneras, cada ser como está configurado biológicamente, refleja su medio ambiente en el cual se mueve generalmente. El color, la textura, el grosor de la piel, cómo son los ojos, todo eso muestra dónde vive. Y las personas que han descrito a estos seres grises los describen así, con los ojos enormes, con la piel oscura, como grisácea, como de ese modo. De todas formas, amigos, yo pienso que sí estamos realizando tecnología inversa. También somos capaces de crear una tecnología bastante avanzada precisamente por todo lo que ya hemos visto, conocido, descifrado y lo que nosotros mismos somos capaces ya de hacer. Sin embargo, les repito y les reitero mi posición. Algunos objetos que se han visto no son nuestros. Y como yo conozco las narraciones antiguas, lo que dicen, lo que describen, en un tiempo en el cual la humanidad estaba en cero, tecnología, estábamos en cero, y hemos recibido esos empujones por parte de ellos precisamente.
Hemos ido adquiriendo tecnologías como el lenguaje, la escritura, nosotros mismos, nuestro mismo cerebro es una tecnología que recibió un empuje grandísimo en un momento donde no se requería. Así que bueno, vamos a seguir explorando esto con un ojo en la historia antigua, porque es absolutamente importante, y el otro en el presente, porque hay que estar muy pendientes de los hechos actuales. Y con esto me despido de ustedes, me muero por leer sus comentarios, sus opiniones, y les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y gracias, queridos amigos.